Buenos días, iglesia. Bueno, y veo algunas caras nuevas para ustedes que no tengo el placer de conocer. Mi nombre es Juan Hernández. Estamos con todo el equipo ministerial operativamente al frente de la congregación. Digo operativamente porque quien está en control es el Espíritu Santo de Dios. Hay una luz allá apagada, por favor que me ayuden. Y vamos a la palabra de Dios, al libro del Deuteronomio. Y seguimos en este estudio del Éxodo, lo que significa el Éxodo que experimentó el pueblo de Israel, el Éxodo que experimentó el pueblo de Dios para llegar. Ese Éxodo significa esa salida, esa travesía que ellos llevaron a cabo por el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y nosotros como iglesia también estamos en un Éxodo, amén. Y vamos caminando de la mano del Señor hacia nuestra tierra prometida, que vale la pena seguir aclarando, no se encuentra en esta tierra los mortales. Nuestra tierra prometida, nuestro Canaán, es la Jerusalén celestial. Amén. Ahora bien, seguimos en la tercera parte del maná. Creo que es Éxodo parte 9, el maná parte 3, la humillación. Eso suena raro, pero ese es el orden que llevamos. Éxodo parte 9, el maná parte 3, la humillación. Dile que está a tu lado, la humillación. Y la palabra humillación no es una palabra que nos agrade recordar o pensar en el sentido de estar del lado de los humillados. O levante la mano al que le guste aquí que lo humillen. Alguien que se levante y diga, ¿quién me humillaría en el día de hoy, Señor? ¿Quién se levanta y le pide a Dios, Señor, envía a alguien bien humillativo hacia mi vida, que me humille, que me por debaje? Que la palabra humillar significa hacer sentir menos, quitar y despojar de la altivez a alguien, quitarle el orgullo y hacerlo sentir menos, menor que la persona que está humillando. Esa es la definición de la Real Academia de la Lengua. Y es el significado que tiene también en la palabra de Dios cuando Dios nos pide que nos humillemos delante de Él. Es decir, que tenemos que entender y sentir que somos menos que Dios. Eso es contrario a lo que muchos están enseñando de que somos igualitos a Dios y que somos simplemente una minicopia del Señor. Nosotros no somos Dios. Dile al que está a tu lado, tú no eres Dios. Ahora contéstale, tú tampoco. Porque es fácil decirle al de estar al lado, tú no eres Dios, pero algunos se la siguen creyendo, tú tampoco. Vamos a la palabra, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 8, verso 1. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque Dios, eres tan bueno, eres tan poderoso, Señor. Por eso encomendamos este servicio a tu cuidado, a tu dirección, a tu guía. Renunciamos, Señor, a toda vanidad humana. Renunciamos, Señor, a ser guiados por nuestro propio intelecto, porque la sabiduría humana delante de tu presencia es necedad. Por eso levantamos un clamor como iglesia, y ese clamor, Señor, es que tú cierres mi boca y no permitas que hable sabiduría mía, no permitas que hable de mi conocimiento, no permitas que hable de mi entendimiento, aunque tal vez mis intenciones en algún momento puedan ser buenas, Señor, no se trata de eso, porque no hemos venido a este lugar a escuchar palabra de hombre, hemos venido a buscar el consejo tuyo. Así que, Señor, unge mi vida, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, llena mi boca de tu palabra, para que realmente seamos instruidos, Señor, y llevados por camino de sana doctrina. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, quita toda distracción. Oramos, Señor Dios Todopoderoso, por los niños, los presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que lo que estamos sembrando en ellos, Señor, que este tiempo, Dios, en que estamos incomodándonos y algunas veces incomodándolos a ellos, Señor, para que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, nos lleve a vivir, Señor, el fruto esperado, y es que cuando crezcan no se alejen de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús el Señor, amén y amén. Amén.
A propósito de los niños, un paréntesis, allá está el salón de la disciplina, si alguno lo llega a necesitar y encuentran lo necesario para la disciplina. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. El Señor está diciendo algo bien importante para nosotros en la mañana de hoy. Está llamándonos a asegurarnos. Asegurarse significa verificar, estar completamente seguro, hacer una especie de checklist de lo que tenemos que hacer, de los mandatos que Dios nos ha dado y realmente estar obedeciéndolos. Amén. Muchas veces pensamos equivocadamente que con el solo hecho de pensar que nosotros ya obedecimos, estamos bien. Pero el Señor nos muestra a través del Nuevo Testamento, usando el apóstol Pablo, que si aún nuestra propia conciencia nos declara libres, nos exonera, eso no nos hace verdaderamente inocentes delante del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Muy poquitos lo creen. Amén. Por eso dice asegúrate. Es decir, ve y verifica con la palabra. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a asegurarnos que verdaderamente estamos cumpliendo la palabra de Dios? Es asegurarse, significa que estamos verificando contra el manual, no en nuestro propio entendimiento, no en nuestra propia fuerza, no en lo que nosotros consideramos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque este es el código con el cual tú y yo seremos juzgados. Este es el código con el cual tú y yo seremos evaluados. Este es el manual. Aquí algunos de ustedes trabajan en sus empresas con calidad. Y cuando llega el ente certificador, como el ICONTEC, por ejemplo, no es lo que la empresa crea, sino lo que dice ¿qué? La norma. Le van a preguntar, la norma dice que tienen que hacer esto, ¿lo están haciendo? Ah, pues no, pero yo pensaba, ¿qué te van a decir? Estás mal, no quedas certificado. Porque es de acuerdo a la palabra de aquel que dicta la justicia. Por eso el Señor nos dice en el versículo 8, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Ahora bien, dice todos, no dice qué, la mayoría. Uno de los grandes engaños que tenemos en la iglesia cristiana es pensar que con 6 pasamos. Porque muchos se han levantado en su colegio y en su universidad simplemente diciendo, pasé. Y pensamos que con el Señor es exactamente igual. Pero Dios dice en este pasaje que debemos asegurarnos de obedecer ¿cuántos mandamientos? Todos. Todos, iglesia. Todo es ¿qué? Todo. No basta, como algunos creen, que bueno, si ya no soy borracho ya la hice. No, es que no embriagarse simplemente es uno de ¿qué? De los mandamientos del Señor. No basta con que ya no seas infiel. El adulterar, o más bien el no adulterar, es solamente uno de los mandatos del Señor. No basta con que obedeces a tus padres. Y ahora, ¿hay algún hijo aquí que iba con sus papás? Levante la mano. Levántenla bien levantada, los que viven con sus papás. Es obedecer todo. No es solamente una parte. Muchos dicen, pero ya mi papá me mandó 6 veces, fui 5. ¿Qué más? Faltó una. Así de sencillo. Hay una frase que a mí me gusta mucho y dice, una obediencia parcial es una desobediencia total. El que obedeció parcialmente al final desobedeció. Digan amén los niños y los jóvenes que viven con sus papás, aún aquellos que ya no deberían vivir con ellos. Poco amén allí. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Hay una cuestión muy importante, es que la entrada a la tierra prometida era condicionada a la obediencia que el Señor pedía de su pueblo. El Señor hizo la promesa de dar la tierra, la entregó. Pero podemos ver cómo muchos de los que entraron al desierto murieron y no vieron la tierra prometida porque desobedecieron el mandato que Dios le había dado. Amén. Tenemos que entender lo que dice la palabra, lo que dice la Escritura y hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Porque como iglesia, nosotros también tenemos un mandato y el mandamiento es que nos hagamos esclavos de Cristo. Solamente a través de la sumisión a Cristo, solamente a través de la obediencia a Cristo, solamente a través de creer en Cristo
podremos entrar en la tierra prometida. Muchos se engañan pensando que porque dicen creer van a entrar, pero es que la señal del creer es la obediencia. Amén. Nadie va a entrar al cielo por las buenas obras. Nadie se gana la entrada al cielo, porque la entrada al cielo es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, que solo se da por el creer. Pero si tú crees, entonces tendrás frutos. Si tú crees, vivirás tratando de obedecer la ley y los mandatos del Señor. Amén. Ya no para ser salvo, sino porque eres salvo. Ya no para entrar al cielo, sino porque te han dado el tiquete para entrar al cielo. Amén. Obedecemos por gratitud y obedecemos porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. La libertad de la esclavitud y del yugo del pecado que antes nos dominaba cuando no estábamos en Cristo Jesús. Por eso es que es imposible que hayan personas que digan ser creyentes y sigan viviendo como antes. Es un absurdo, es un exabrupto, o como la palabra textual sería un oxímoron, hablar de un cristiano que siga viviendo como un mundano, hablar de un cristiano que se siga comportando como se comportaba antes de Cristo, en todas las esferas, hablar de un hijo que dice que es creyente pero sigue desobedeciendo a sus padres. Hablar de un hijo que dice que es creyente, pero sigue deshonrando, gritando, maltratando a sus padres. Aquí no pasa, ¿no? Pero hay congregaciones donde sí sucede eso. Hablar de una persona que dice ser creyente, que dice ser cristiano, pero sigue como joven teniendo relaciones que no le son permitidas, llevando vidas de noviazgos a etapas que están prohibidas por el Señor y a manera que es prohibida por el Señor. Porque bíblicamente el noviazgo es solamente para casarse. No hay más posibilidades. Amén. Ahora alguien puede decir, no creo. Asegúrate. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Es imposible, cristianos todavía pensando en enriquecerse aquí, en llenarse solamente de bienes materiales. La palabra dice lo contrario. Ay, pero no creo. Asegúrate. El que está a tu lado, asegúrate. Que recuerdo una vez que se predicó un mensaje acerca del rol de la mujer y salió una mujer bastante molesta, casi me pega. Yo creo que no me pegó porque había mucha gente, pero casi me pega. Yo le decía, oye, ven, pero estudiemos, vamos a la palabra para que te des cuenta si lo que se predicó eso no es verdad. Y me dijo, no quiero saber eso. Yo creo que no es así y no voy a estudiar, no quiero saber nada de eso. Algo así como que si ese es el Dios de la Biblia, ese Dios no me interesa. Y puede sonar extraño, pero aunque algunos lo manifiestan con su boca, otros se quedan callados, pero en su corazón lo creen así y viven de esa manera. Viven como si no hubiera Dios. Versículo 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Mira aquí. El Señor nos llama y le dice al pueblo, Deuteronomio ya es el libro que resume prácticamente todo el Éxodo, y le dice, oye, acuérdate que el Señor tu Dios te guió durante 40 años. Hay una verdad que tú y yo debemos recordar, y es que en el momento en que tomamos en el favor del Señor, por el obrar del Espíritu Santo con poder en nuestras vidas, la decisión de creer en Cristo, el Señor entra y nos guía, porque no somos ovejas que andan por ahí sin pastor. Amén. Es el mismo Dios quien a través del Espíritu Santo guía a su pueblo y nos sostiene. Yo puedo mirar el día de hoy hacia atrás, en los casi 12 años que llevo caminando con el Señor, y he podido ver su mano. He podido mirar atrás y puedo decir, en verdad, Dios estaba aún en los valles más oscuros, aún en los momentos de mi vida donde parecía que nada tenía sentido. Hoy miro hacia atrás y digo, sí había un propósito, sí había un sentido. Hace un par de noches nos reunimos junto con mi esposa, con un amigo, a tomarnos un café. Y bueno, hablaba con esta persona que no veía hace bastante tiempo, bastantes años. La última vez que lo vi, él había quebrado, era constructor o es constructor, y había quebrado, había fracasado, habían perdido todos sus bienes materiales a causa de unos errores que cometieron en una construcción, precisamente por aquí en Villa Santos.
Y bueno, ayer hablaba y decía, bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo? Y decía, ahora me especializo en asesorar constructoras que están a punto de quebrar. Y yo le decía, mira qué tremendo. O sea que si no te hubieras quebrado, no tendrías trabajo hoy. Porque ese es su trabajo. Asesora constructoras cuando están mal y ve todo el negocio y dice, por aquí es que está el problema, porque por ahí me quebré yo. Encuentra lo que fue un momento, un valle oscuro, lo que fue lo peor en ese momento de su vida y que todos decíamos, ¿cómo es posible? Porque en ese momento nos enseñaban algo de la teología, que los cristianos nunca sufren. Muchos pensaban, ¿será que están en pecado oculto y no lo han confesado? ¿Qué estará pasando? ¿Realmente son o no son creyentes? Porque lo perdieron todo. Yo recuerdo que semanas antes de que sucediera la quiebra, ellos ya tenían un carro visto porque supuestamente iba a ser un muy buen negocio. Decían, no, este carro se lo vamos a regalar a fulano que no tiene, y la camioneta el no sé qué, y el apartamento el no sé qué, porque era un proyecto grande. Y después, a las semanas, 2, 3 semanas después, estaban entregando la casa, entregando todo, completamente perdido. Y les daban, que perdieron todo, les dieron acá como de vueltas, porque entregaron una casa que era la casa familiar, la familia los ayudó, una casa en ruinas, ahí en Sabanilla, y miraba ahorita las fotos, la tienen alquilando porque ellos viven en Bogotá. Yo dije, qué tremendo, ¿y cómo construiste esa casa? Dijo, con todos los retazos que teníamos en un garaje. Una cosa increíble, pero es lo que está diciendo acá el Señor. Tú tienes que entender, tienes que recordar que Dios no te ha dejado solo, que Dios te ha guiado y que los propósitos de Dios es posible que no los entiendas hoy, pero es que no se necesita que los entiendas. Lo que es necesario es que los vivas. Amén. Este hombre hoy vive de haberse quebrado y le va bien, le pagan muy bien, solo por llegar a decir, aquí está el problema, ahí está la situación. Parte B, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Préstame atención, porque no está diciendo humíllate ante Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Dios te humilló. Recuerda que Dios te humilló. ¿A quién le agrada esto? Nadie, ¿verdad? Pero dice la palabra que, contrario a lo que muchos creen, que Dios solamente está haciéndole pucheros a la gente y cogiéndole los cachetes, Él tomó su pueblo, lo sacó de Egipto y lo humilló. Con un propósito, saber qué había en el corazón. Ahora, entiende algo. Dios conoce tu corazón. No es que el Señor diga, ay, yo no sé qué hay en el corazón de Jairo. ¿Qué hacemos? Vamos a ponerle una humillación. No, Dios ya sabe. Cuando Dios hace eso, ¿es para qué? Para que el mismo Jairo, para que el mismo Juan se dé cuenta de lo que había en su corazón. Ese es el propósito. ¿Y por qué Dios desea eso? Porque si tienes maldad en tu corazón, porque si tienes orgullo en tu corazón, no podrás entrar en la tierra prometida. Amén. Es decir, que aunque parezca ilógico, la humillación que proviene de Dios no solamente es buena, es necesaria. Mira lo que dice el versículo 3. Sí, te humilló, porque a mí me encanta, ustedes saben eso, ver por qué el Señor repite palabras a veces tan cerca. Porque aquí dice que el Señor te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y el versículo te dice, sí, te humilló. Es decir, si te quedó la duda, sí, te humilló. Sí lo hizo. Dile al que está a tu lado, sí, te humilló. Dile, a ti también. El Señor humilla. Por eso les hablaba el maná, parte 3, la humillación. Te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Qué tremendo, no lo leamos tan rápido. Y pensemos en lo que hizo el Señor con su pueblo. Lo sacó y lo humilló de una manera tremenda, le permitió pasar hambre. No morir de hambre, sino pasar hambre. El hombre puede durar hasta 40 días sin alimento. ¿De acuerdo? Dios permitió, yo quiero que entiendas esto porque eso va a ayudar a romper esa mentira de la teología de la prosperidad.
Dios saca al pueblo que era esclavo en Egipto, con señales poderosas, abre el mar delante de ellos, pasan por tierra seca, cierra el mar encima de los egipcios, los lleva a la tierra prometida y los pone a tirar filo. Para que entiendas. Los puso a aguantar hambre, los humilló haciéndole pasar hambre. ¡Qué tremendo! En un desierto no habían tiendas, no podían cultivar, no tenían nada para comer. Yo creo que de las mayores humillaciones que uno puede tener es no tener con qué comer. ¿O no? Levantarse y abrir la nevera y ver que parece fuente luminosa. Agua y luz. No hay nada más. Que ya hasta las hormigas emigraron. Aquí no hay nada. Vamos para la casa del vecino. Nadie se quedó allí. No hay nada. ¿Alguno ha pasado eso aquí? No levante la mano. No quiero que llore. No se trata de eso. Pero Dios humilla haciéndole pasar hambre. Y luego alimentándolo, como diciéndole, coge. Porque eso es lo que nos está diciendo el texto. Y tienes que entenderlo porque ese era el propósito divino. Una cosa es que tú no tengas con qué comer y alguien llegue y le diga a Gerson, mira, hermano, ven, vamos a sentarnos los dos, comamos aquí, qué bien. Y otra cosa es que, se te nota el hambre, coge. Porque hay veces se le nota el hambre a uno, ¿no? Coge. Fue humillante. A veces la gente dice, ay, qué chévere el maná era humillante. Porque estaban hambrientos y ¿qué hacía? El Señor les tiraba comida del cielo. Cojan. Salían a recoger y humillados. Pero era necesario que el pueblo fuese humillado. Amén. Muchas veces no entendemos por qué Dios obra de esa manera. Por qué Dios cierra el fluir del dinero muchas veces en alguna casa. Ahora quiero que entendamos que estamos hablando no de que cierra el dinero, el fluir a causa de alguna situación de pecado que no está arreglada, sino este es un propósito de Dios para que entendamos lo que es verdaderamente importante. Mira lo que dice acá. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. El pueblo, si recuerdan los primeros capítulos de esta serie, salió de Egipto ¿cómo? Dice la palabra que salieron ¿cómo? Con los puños levantados al aire, mirando altivamente a quienes, a los egipcios que les decían por favor váyanse, ya no soportamos una plaga más, llorando. Muchas casas pasaban y veían que estaban llorando los primogénitos que habían muerto esa misma noche, acababan de morir. Y dice que los israelitas, ¿se acuerdan de la gentuza que se pegó? Iban ahí con las manos levantadas, sintiéndose vencedores. Iban ¿cómo? Altivos. Iban con el orgullo inflado, henchido el pecho. Y como el Señor los vio también así, a pesar de haber sido esclavos, se levantan en ese orgullo, esa señal de victoria, diciendo, somos vencedores. Ahí les queda, como les quedó el ojo. El Señor los lleva al desierto y lo primero que hace es ¿qué? Ponerlos a aguantar hambre, humillarlos. Porque una persona, un corazón altivo, no puede ser receptivo a la palabra de Dios. El orgullo, dice la palabra, precede la caída. El orgullo precede la caída. Y eso aplica en todos los ámbitos. Muchos matrimonios se han acabado por un cónyuge orgulloso. O por los dos cónyuges orgullosos. Empresas se han acabado por orgullo. Familias se han destruido por orgullo. Pero lo más triste y lo más peligroso, almas bajan todos los días, descienden condenadas al sepulcro por orgullo. Por eso dice la palabra que el orgulloso, o que más bien Dios resiste al orgulloso. Lo resiste. ¿Sabes qué significa lo resiste? No lo deja acercar. Lo tiene a metros.
Le huele mal ese corazón al Señor. Ahora el orgullo se da en muchas cosas, no solamente en la comida. Por eso te quiero dar un consejo. No viene de parte del Señor porque no me lo dio el Señor así, pero creo que hablo con la sabiduría que el Señor me ha dado, poca. Pero cuidado en el área de la que te sientes orgulloso. Porque si es por el dinero, te anticipo quiebra. Y yo no soy profeta, lo he dicho muchas veces. Pero si el orgullo es el motivo, el dinero es el motivo de tu orgullo, te anticipo una quiebra. Te lo digo por experiencia propia. No una, sino 2 veces. Si tu aspecto físico es el motivo de tu orgullo, ya sabes qué te espera. Decía, pero tan bonita que era. ¿Has escuchado esos comentarios? ¿Y a ti qué te pasó? Yo sé qué le pasó. Era muy orgullosa. Se la pasaba, mira, cada vez que podía se miraba. Cada vez que podía se tomaba fotos, las selfies. ¿Qué te pasó? El Señor humilla, porque va a quitar lo que sea y lo que tenga que quitar para que tú y yo podamos ser salvos. Amén. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Hay una cosa importante para que tampoco se aliente el evangelio de la miseria. No está diciendo que el hombre no vive de pan. No está diciendo que tenemos que ser pobres. No está diciendo que entre más miserable sea nuestra situación económica, mejor. Está diciendo que tenemos que aprender que no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, está poniendo el dinero, las cosas de este mundo en la proporción que correcta, abajo, menos importante que lo que verdaderamente interesa. Ahora, ¿cómo aplica esto en la iglesia? Porque alguien podría decir, bueno, es que ellos salieron así, levantando las manos en victoria, orgullosos, pero yo no salí así. Sí saliste así. Todos hemos salido así. Todos estábamos esclavos del pecado, todos estábamos metidos en Egipto y el Señor nos libera y de una u otra forma nuestro corazón comienza a enorgullecerse al pensar tal vez que tenemos algún mérito en haber sido salvos. Y no tenemos ningún mérito, porque todo es producto de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Y si comenzamos a escuchar la teología de lo especiales que somos para que Dios nos haya salvado, Dios no nos salvó porque seamos especiales. Dios nos salvó porque a Él le pareció bueno hacerlo. Para que su nombre sea glorificado, no para que tú te sientas especial. Amén. Tenemos que entender eso, iglesia, porque es lo que dice la Escritura. Por eso nos decía desde el principio, asegúrate. Ahí entendemos la conexión. Tenemos que asegurarnos de que lo que creemos es lo que dice la palabra de Dios. Porque mucha gente hoy está engañada pensando que es salva. Mucha gente hoy está pensando que tiene el tiquete de entrada al cielo. Y le va a pasar lo que le pasa a mucha gente cuando compra tiquetes por ahí para un partido de fútbol en la calle. Cuando llega a la entrada, ¿qué le dicen? Cuando pasan por la maquinita, el escáner, esa boleta es falsa, hágase a un lado. ¡Ay, pero! 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 Policía. Y se lo van a llevar para la URI. No vas a entrar. No importa que digas, pero es que yo la compré, mire, en verdad, ¿qué te van a decir? Lo siento, la boleta es falsa. Hay muchas personas hoy sentadas en las bancas de las congregaciones cristianas que cuando lleguen al momento de enfrentarse al Señor sacarán su tiquete. Yo estaba en la lista. No, pero si a mí me dijeron, no, pero me profetizaron, no, pero no. Ángeles y para el infierno. No hay más. Esa es la verdad. Por eso tenemos que asegurarnos de que lo que creemos es la verdad escrita en la palabra de Dios. No importa si un profeta venido de Sudáfrica dijo algo diferente. No importa si el predicador de moda dijo algo diferente. Lo único que permanece, prevalece por los siglos de los siglos,
Es la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Amén. Es lo único seguro. Es lo único a lo que tú te tienes que aferrar. Por eso sigo exhortándoles y lo haré mientras tenga la posibilidad de predicarles. No me crean a mí. Es que Juan dijo. ¿Quién es Juan? La palabra de Dios dice. Eso es diferente. La palabra de Dios dice. Nada más. Vayamos a Juan, precisamente capítulo 6. Pero Juan el apóstol, no Juan yo. Evangelio, según Juan. Lo tenemos, capítulo 6. Dice así, para que entendamos cómo significa o qué dice este pan de nosotros como iglesia. Después, versículo 1, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de celebración de la Pascua judía. Este dato del versículo 4 es importante porque nos ayuda a comprender que Jerusalén en ese momento tenía muchos visitantes. Todos los judíos, prosélitos, judíos que vivían o habían nacido en otras regiones fuera de Judea como tal, venían a Jerusalén a celebrar el festival de la Pascua. Amén. Que fue establecido precisamente la noche de la salida del pueblo de Egipto. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, que era uno de los 12, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esa gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. El original dice que aunque trabajaran, no tuvieran el dinero del trabajo de un año completo. El salario mínimo de un año, no tendrían cómo alimentar a toda esa gente. Este pasaje, que es el de la multiplicación de los panes de cebada y los peces, habla de 5,000 hombres sin tener en cuenta mujeres y niños. Una gran multitud, una gran muchedumbre, como lo podemos ver también acerca del pueblo que salió de Egipto. Las familias, lo hemos hablado, las familias de esta época no eran como las familias de ahora, que a veces son 2 o 3. Las familias de esa época cumplían con el mandato divino de procrearse, multiplicarse, así que se multiplicaban. Adicionalmente, pues ustedes saben que no había internet, no había fútbol, no hay una cantidad de cosas, entonces pues estaban dedicados a cumplir con la tarea que Dios les había encomendado. Así que haciendo cálculos muy conservadores de esposo, esposa, porque iba la familia completa a peregrinar, la única manera en que se quedara la esposa era que acabara de dar a luz y tuviera algún niño muy pequeño, se quedaba ella y ese hijo en la casa, pero el resto de la familia peregrinaba hacia Jerusalén para celebrar el festival de la Pascua. Así que haciendo un cálculo de 5 por familia, que es muy bajo, porque normalmente eran de 10, 12 las familias, tendríamos exactamente 25,000 personas en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, otro de los discípulos, y dijo, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Imagínate 25,000 y tenían escasamente lo que llevaba este niño, este muchachito, que eran 5 pancitos y 2 pescaditos, dicen alguna versión. O sea que no era pan francés así, sino eran 5 panes de cebadita que llevaban ahí en la mochila. Tal vez 5 sardinas o ese pescado pequeñito que, ¿cómo es que se llama aquí? Bueno, no importa, 5 pescaditos. 2 pescaditos, perdón, pequeñitos, para toda esa gente. Por eso dice Andrés, ¿eso de qué sirve para toda esta multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados.
y todos comieron cuanto quisieron. No fue una migaja. Aquí la palabra, y en los otros evangelios que son paralelos a este texto, es claro en que la gente comió hasta quedar satisfecha, como dirían popularmente, hasta que se les paró el ombligo. ¡Pum! Salió el ombligo. Quedaron ahí. Comieron hasta que ya quedaron completamente satisfechos, completamente llenos. Y algunos comían como algunos comen acá. Que no sé cómo los llenan, son imparables. ¿De acuerdo? No fue una boronita, no fue, te tocó esta espina. No, realmente todos comían hasta quedar satisfechos. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Quiero hacer un paréntesis aquí porque siento que debo hacerlo. No desperdicies nada. Amén. El despilfarrar lo que Dios te ha dado cabe dentro del pecado. No desperdicies nada. Hay gente, y cuando uno está en la abundancia, tiende mucho a despilfarrar. Se comió un pedacito de la carne, ya bota eso. Después, cuando viene el hambre, estás recordando ese pedacito, añorándolo. Van a restaurantes y les da pena llevar para la casa. No, qué pena pedir, no, cuál pena, llévalo que en la noche hay hambre. ¿O no? Hay que ahorrar, no hay que despilfarrar. Ahora, no se inventen perros que no tienen. No tienen mascota, no, pues no, la mascota. No, es para ti. No mientas. ¿Por qué te da pena? Es absurdo, les da vergüenza. El Señor está hablando aquí a algunos. No desperdicies comida. No para regalarle a alguien por ahí, a ti. Entonces, salgo el paréntesis, ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Quiero que le prestes mucha atención a esto que acabamos de leer, que lo tengas ahí en la mente. Toda esta multitud dijeron: no hay duda. Es decir, estamos ¿qué? Seguros de que Jesús es el profeta, es el Mesías, el Cristo que estábamos esperando, porque en la época en que estaba el Señor desarrollando su ministerio, el pueblo judío tenía expectativas de que aparecería el Mesías en cualquier momento. Lo estaban esperando, estaban diciendo: sabes, no hay lugar a dudas. Estamos completamente convencidos de que Él es el Cristo. Ten eso ahí presente, por favor. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Intentaron nombrarlo como rey inmediatamente porque creyeron que era el Mesías. No tenían duda, de acuerdo al relato. Versículo 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en búsqueda de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Préstame atención, por favor. Quiero que entiendas lo que esta gente hizo. Esta gente llega temprano a buscar al Señor, llega temprano al lugar donde el Señor había predicado, sobre todo donde el Señor había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Se dan cuenta que no está y se van, algunos remando en algunas barcas disponibles, pero otros se fueron caminando. Es decir, fue un viaje extenuante, fue un esfuerzo físico. Llegan al otro lado, encuentran a Jesús y dicen: Señor, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, ¿por qué no nos dijiste que venías para este lugar? ¿Por qué no nos avisaste? Estaban diciéndole de otra manera: Señor, te hubiéramos ¿qué? Seguido. Entendemos que tú eres el profeta que estábamos esperando. Entendemos que tú eres el Cristo, Señor. No nos dejes, no nos la vuelvas a hacer. Es lo que le estaban diciendo. Avísanos dónde vas a estar para nosotros llegar al lugar donde tú vas a estar.
Al ver esto, uno pensaría que de pronto Cristo dijera: oh, ovejitas, perdónenme por no haberles avisado, qué bueno que hayan venido, quería ver si me seguían. Pero la respuesta del Señor es bien diferente, versículo 26. Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. La respuesta es tremenda. El original dice: ustedes me buscan porque les llené la panza. Ustedes son un pueblo glotón. Solo me siguen por el milagro que hice ayer, porque tienen hambre. ¿Sabes qué tenía esa gente en ese momento? Hambre. Venían de remar, venían de caminar, venían hambrientos y estaban esperando que el Señor hiciera ¿qué? Otro milagro. De pronto alguien dijo: yo llevo 2 panes ahí. Yo traigo mi propio pan para que el Señor lo multiplique aquí con todo fresco. Yo invito a la cena hoy. Yo traigo los 2 panes. Llegó esa multitud. Ahora pensemos en que no era un viaje de hombres acuerpados y atléticos, eran familias completas. Viajando con ancianos, viajando con niños pequeños. Recorrieron el lago y llegaron allá y dijeron: Señor, aquí estamos. Señor, tenemos hambre. Se levantaron como hablábamos los niños en las mañanas: mi barriguita tiene hambre. Algunos dijeron: Señor, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué no nos avisaste, Señor? Mira que me cruje por dentro todo. Y el Señor les responde: ustedes me buscan es porque les llené la barriga ayer. Esa es la verdad. ¿Sabes? La verdad es que mucha gente sigue a Cristo únicamente por las bendiciones materiales. La verdad es que mucha gente, si hoy entendiera lo que dice el Evangelio, donde el Señor no promete esa riqueza material que muchos creen, abandonaría inmediatamente las filas del cristianismo. La verdad es que muchas personas solo llegan a la iglesia cristiana cuando están metidos en problemas. Tal vez sea tu propio caso. Te hablaban de Cristo, ¿de cuál Cristo? Pero cuando te viste en medio de la situación difícil, entonces sí, Cristo. Y yo he visto desfilar por esta congregación muchas personas que han venido necesitadas de la ayuda de Dios, de una ayuda para esta vida, sin un trabajo, con una enfermedad, con dificultades terrenales. Y Dios en su misericordia ha obrado. Y después, si te vi, no me acuerdo. Uno de los casos más tremendos es la gente que viene sin trabajo. Llevo 3 años sin trabajar. Trabajo, ¿por qué no has vuelto? Trabajando. Convierten las bendiciones en maldiciones. Cuando no tenían carro, no tenían moto, venían caminando como fuera y después, no, es que el carro molestó, tengo pico y placa, entonces no voy. Cuando vivían en arriendo, entonces voy, lo que sea, el Señor les da una casa propia, ¿con quién dejo la casa? Tenía solamente una mudita de ropa, el Señor te dio 5, ¿por qué no viniste? Estaba lavando, hay que cuidar la ropita. Es tremendo, pero esa es la verdad. Amén. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna. El que está a tu lado, busca la vida eterna. Lo que está diciendo el Señor al decir pongan su energía es: oye, concentra tu esfuerzo en buscar la vida eterna, en buscar la salvación que puede darles el Hijo del Hombre. Versículo 28. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles obras de Dios querían hacer ellos? ¿Sabes cuáles? Las que quieren los superapóstoles. Todos quieren hacer milagros. ¿Para qué? Para ser famosos y millonarios. Porque lo que se recoge en una campaña de sanidad no son 2 pesos. A menos que la haya organizado yo. Recogí nada. Yo lo organicé alguna vez, no se recogió nada. Todavía la estoy pagando.
Pero muchos quieren es eso. Él dijo, yo tengo para que puedan hacer las obras del Padre, las obras de Dios. Él me ha dado su sello de aprobación. Y ellos, yo también quiero. Seguramente pensaron, imagínate, consigue uno medio pan y alimenta a un pueblo. Tal vez pensaron, y acuérdense que nos dice el Señor que estaba en la época de la Pascua judía. Algunos tal vez se imaginaron llegando al pueblo diciendo, esto va a ser tremendo. Yo también quiero multiplicar la comida. Algunos tal vez pensaron, me llegó el retiro a los 22 años. Ya no tengo que trabajar más. Solamente diciendo, aquí está, Señor, multiplica ya, hasta quedar con la barriga llena. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Hoy mucha gente solo quiere hacer milagros, echar demonios y predicar en estadios. Esas no son las obras de las que está hablando el Señor acá. La mayor obra que tú y yo debemos hacer es creer en Cristo Jesús. Esa es la obra que quiere que el Señor que hagamos nosotros. Creer en el Hijo de Dios. Amén. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Más claro no puede estar. Esa es la obra. No tienes que irte de tu casa y vivir debajo de los puentes. No tienes que vender la casa y dársela al pastor. No tienes que hacer eso. Tienes que creer en Cristo Jesús. Esa es la única obra. Porque si crees en Cristo Jesús serás salvo. Y si eres salvo es porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, obedecerás la ley de Dios. Y darás gloria al Señor con tu vida. Amén. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, presta la atención a esto. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Este es el mismo pueblo que la noche anterior había dicho, no tenemos duda. Este es el Cristo. Este es el profeta que estábamos esperando. Y lo iban a hacer rey a la fuerza. Y ahora, como el Señor les dice, no, la obra no les voy a dar para que multipliquen el pan. Eso no es lo importante. Eso no es lo demás. Mucha gente quiere eso. Y quieren llenura al Espíritu Santo para mostrar dones poderosos. Eso no es lo importante. Dios utiliza hombres imperfectos como nosotros para llevar sanidad a enfermos. Eso es verdad, amén. Pero eso no es lo importante. Muchos hombres que han sido usados por Dios para sanar enfermos, hoy son los mayores apóstatas del cristianismo. ¿De qué sirve? Y como se han levantado esa fama, ahora falsifican milagros, porque eso está comprobado. En muchas campañas pasa gente, pero si tienen los videos entrando a 5 cuadras y van tranquilos. Y claro, entran ahí, ¡ay, yo quiero un milagro! Y cuando el predicador dice, aquí el Señor ha sanado a alguien del pie, un patuleco ya no es patuleco. ¡Yo! Y brincan. No, eso no sirve. Para eso no vino Cristo al mundo. Para eso no vino Jesús. Jesús vino a solucionar el problema que la humanidad no puede solucionar, la salvación de su alma. No más. Si en eso un cojo anda, qué bendición. Yo aquí he visto milagros. Algunos de ustedes han atestiguado milagros acá. Pero eso no es lo importante. Porque alguna de esa gente se fue con milagros y sigue perdida. ¿De qué sirvió? Amén. Muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Yo creo que te preguntes algo. ¿Qué señal más grande podría haber que con 5 panes de cebada y 2 pescaditos comieran 25,000 hasta quedar completamente satisfechos? Y dicen, ¿qué puedes hacer? A ver, muéstranos un milagrito. ¿Qué puedes hacer? Porque después de todo, versículo 31, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Le están diciendo, ok, multiplicaste el pan, pero Moisés hizo caer pan del cielo. Diferente. A ver cómo te quedó el ojo, Jesús. Tremendo. Porque muchas veces la iglesia anda pidiéndole a Dios que obre como la iglesia quiere y no como Él quiere. Amén.
Una vez escuché un testimonio de un hombre que desafortunadamente ha apostatado de la fe, pero contó un testimonio que me impactó. Decía que estaban predicando en un estadio, creo que era, y oró mucho por los enfermos y no se sanó nadie. Y oró como 4 horas por los enfermos, y la alabanza, él poniendo canciones de sanidad, porque eso ayuda, ¿no? Supuestamente el Espíritu Santo, si hay canción de sanidad, bueno, ahora sí. Entonces ponían canciones de sanidad y oraba y no se sanó nadie, y se fue como la gente como, qué cipote fraude, pero bueno, salieron. Y ya las luces apagadas, y salió el hombre cabizbajo, y en la esquina había una persona que estaba con parálisis. Y le dijo, yo quiero que ore por mí. Y le dijo, pues acabo de orar 4 horas, no se sanó nadie. Pero dice que él oró como por, Señor, sana a este hombre. ¡Pum! Se sanó. Dice, nadie lo vio. Porque es que se trata de que lo sepa, ¿quién? El Señor. La gloria es para Dios. De eso se trata. Desafortunadamente ese hombre abandonó el camino de Dios. Y le dicen, hizo caer pan del cielo. Y queremos que Dios obre, y queremos a veces que el milagro sea delante de todos, para que todos digan, wow, qué tremendo. No. Las manifestaciones más grandes que yo he sentido y he percibido en mi vida de parte de Dios han sido en privado, donde nadie más ha visto, Él y yo. Amén. Jesús respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Mira, el Señor pone las cosas otra vez en orden, porque mucha gente sigue pensando que el vehículo del milagro es el milagro. Moisés era simplemente un ¿qué? Un hombre. Moisés no tenía poder para hacer que caiga pan del cielo. El Señor dice, no fue Moisés. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Eso es lo que ellos creían. Y por eso hay en medio de la iglesia cristiana idolatría. Por eso hombres como esos que les acabo de decir desvían el camino y la gente sigue escuchándolos, porque creen que fueron ellos los que hicieron el milagro. Por eso el Señor pone las cosas en orden. No importa qué tan usado ha sido un hombre por Dios. El milagro lo hizo fue Dios. Por eso se habla de un hombre usado por Dios. A nadie se le ocurre darle, se levantaron allí, se tumbó el muro. Nadie dice, oh, qué tremenda mona la que tenían aquí. ¿Saben qué es una mona, no? No estoy hablando de una mujer, estoy hablando del martillo con el que se le da el muro. Nadie está diciendo, qué tremenda mona. Qué mona, cómo bajó ese. No, se habla de quién, del obrero que tumbó el muro. El instrumento no es importante, lo importante es quién usa el instrumento. Amén. Es Dios el importante. Y ahora Él, es decir, el Padre, les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días, o sea, se nos arregló todavía más la fiesta. Ya no era, ¿y tú qué milagro haces? Sino que escuchan y sabían que Jesús tenía poder, y ahora les habla de que hace descender pan del cielo. ¿Y en qué estaban pensando ellos otra vez? En comida. Danos ese pan todos los días, Señor, haz llover todos los días ese pan. Ahí sí es Señor, porque cuando Dios promete bendiciones, ahí sí Señor. Pero cuando Dios ajusta, ¿sigue siendo Señor? Qué terrible. Pero así nos comportamos muchas veces. Cuando Dios nos ajusta, cuando Dios nos humilla, cuando Dios nos pasa por pruebas, entonces, ay, pero cuando Dios dice, te voy a bendecir, Señor, estoy aquí esperando. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Ahí sí imitamos lo que dijo el profeta Isaías. Jesús le respondió, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Alguno de ustedes tuvo hambre esta mañana? No está hablando de pan físico. ¿Alguno de ustedes tuvo sed en la mañana de hoy? ¿Alguno tiene hambre en este momento? No es, amén. No está hablando de pan físico. Es importante que entendamos eso. Está hablando de algo espiritual, amén. Pero ustedes no han creído en mí.
a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Es importante comprender que cuando dice que la voluntad de Dios es que no se pierda ni uno solo, no está diciendo que no se va a perder ni uno de los que estuvo dentro de la iglesia, sino que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que no se pierda ninguno. Y al que está a tu lado, Dios no desea que te pierdas. Así como dice en otro pasaje de la Escritura, yo no deseo la muerte del malvado, sino deseo que se arrepienta y sea salvo. Te hago la pregunta, ¿todos los malvados se arrepienten? ¿Todos los malvados son salvos? No todos los que han sido entregados a Cristo permanecerán por siempre con Cristo. Es importante entender la diferencia, si no comenzamos a creer que ya la hicimos y no hay que hacer nada más. Pues la voluntad de mi Padre, versículo 40, es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y los resucitaré, y yo los resucitaré en el día final. Mirad, Dios está diciendo algo importante que es consecuente en toda la Escritura. La única manera de ser salvos es a través de creer en Cristo Jesús. La salvación es por fe, no por nada más. Amén. Todo el que lo vea y crea en Él será salvo. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su madre y a su padre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Mira otra vez el cambio de actitud. La noche anterior era el profeta que estaban esperando, el Cristo. Llegan y lo buscan, Señor, ¿por qué no nos avisaste para haber seguido tus pasos? Luego, ¿qué le dicen? ¿Y tú qué puedes hacer? O sea, ¿tú quién eres para que vengas a decir eso? Muéstranos una señal. El Señor les promete alimento y que dicen, oh Señor, otra vez es el Señor. Y ahora que le dice que Él es el pan, que dicen, pero si ese es el hijo del carpintero. ¿Qué es lo que tú crees de Jesús? ¿Cuál es realmente tu concepto de Cristo Jesús? Porque no puede variar, iglesia. Si en Cristo para ti varía de acuerdo a la circunstancia, te quiero decir algo, tú no conoces a Cristo. Amén. Y la iglesia se mueve desafortunadamente mucho en esa ambivalencia de acuerdo a las circunstancias. Cristo es el Señor cuando estamos bien y cuando estamos mal, cuando tenemos salud y cuando tenemos enfermedad, cuando somos prosperados y cuando estamos en adversidad, porque Él es el Señor. Amén. Jesús les contestó, versículo 43, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. ¿Cuándo morirá, iglesia? Nunca. Esa es la promesa nuestra. Nosotros resucitaremos y viviremos por siempre con Cristo Jesús. Todo el pueblo de Israel comió maná en el desierto, pero todos murieron, aún Moisés. Los que entraron a la tierra prometida de Canaán también fallecieron. Pero el que come de la palabra de Dios, el que se alimenta de Cristo, el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Amén. Yo soy el pan vivo, versículo 51, que descendió del cielo.
todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. El sacrificio de Cristo es lo que nos da vida a nosotros. Sacrificio expiatorio, la propiciación por nuestros pecados. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, mira que ya ni siquiera era el hijo de José, era simplemente ¿qué? Este hombre, como poniéndolo por ahí como dicen, este man. ¿Quién es este tipo? No, era el Señor, el mismo Dios que había multiplicado los panes el día anterior. Amén. Les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como le pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Préstame atención, por favor. El maná que cayó en el desierto del Éxodo era simplemente un símbolo de lo que el Señor iba a hacer a través de Cristo. Era la manera de decirles, ustedes en el desierto no tienen manera de sobrevivir. Ustedes en el desierto no tienen manera de alimentarse. Ustedes en el desierto no tienen la forma de permanecer con vida. Por eso yo mismo les envío el maná. Yo mismo les envío el alimento. El maná solamente es un tipo, una muestra profética de Cristo Jesús el Señor, quien es el maná que tú y yo recibimos para poder sobrevivir en esta vida de los mortales y tener vida eterna. Porque a diferencia del maná que cayó en el Éxodo, los que lo probaron murieron, pero nosotros que nos alimentamos de la palabra de Dios en Cristo Jesús, viviremos por siempre. Amén. El Señor a la iglesia la tiene pasando lo mismo que pasó su pueblo, y el Señor sigue proveyendo de la misma manera, dándonos la comida espiritual para que no perezcamos. Versículo 60. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? ¿Por qué decían que era difícil aceptarlo? Porque los había humillado. Les acababa de decir varias cosas. Empezó diciéndoles que eran ¿qué? Unos glotones. Y ellos tenían hambre. Pero el Señor no hizo un milagro ahí. Tenían hambre y los humilló porque les dijo, se les nota el hambre. Quiero que pienses en esto. Alguien de ustedes va, no sé, mi esposa va a la casa. Mi esposa visita a Emily y Emily le prepara, la ve que llegó con hambre y le da una buena comida. Y al otro día mi esposa llega a la casa de Emily y Emily le abre la puerta y le dice, o sea, vienes porque te llené la barriga, estás hambrienta otra vez. ¿Quién se siente, ay, qué bien que llegué? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál sería la reacción de la mayoría de nosotros? Suerte. Nos vamos y ¿qué decimos? Se cree de mejor familia, me vino a sacar en cara el plato que me dio ayer. ¿Alguien le ha sacado en cara a alguien lo que le dio en el pasado? ¿Alguien le ha pasado? Que le digan, ¿tú qué vas a hablar si yo te conocí cuando... todo? ¿Alguien lo han humillado así? Yo te vi descalzo. Yo te di zapatos. Yo te lo di. Yo. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí sí. Una vez trabajando como mesero, el pago que me daban era el almuerzo para mí, para mi esposa y para mi hija. Y después que tuve un problema con esa persona porque arrancamos la iglesia, él quería que nos quedáramos allí como pastores de jóvenes, pero no era el llamado de Dios. Una vez me dijo, si te llené la barriga a ti, mantuve tu mujer. Yo no dije, ay, qué varón de Dios. Por la gracia del Señor no contesté como mi carne quería. Pero yo no salí de ahí diciendo, oh Señor, qué bien me siento hoy.
Salí ese día a buscar donde hubiera una iglesia abierta para ir a orar. Fue duro. Entonces no tenías con qué comer, te mantuve tu mujer. ¿Sabes qué es eso? Bueno, fue lo mismo que el Señor hizo acá. Nos humilló. Era necesario. Es necesario que pasemos por la humillación, iglesia. Aunque no nos guste, aunque nos duela. Es necesario que muchas veces las cosas de tu casa se paguen única y exclusivamente con ayuda de otros. Y tal vez algún otro te dirá, ay, no tenías ni con qué ir a la iglesia, yo te pagué el pasaje. Pero es necesario. Porque la humillación es el antídoto perfecto para el orgullo. Sí, dolió y todo lo que sea, pero el tipo tenía razón. A la hora de la verdad, si me llevan a un tribunal y dicen, conteste, ¿le dio almuerzos, desayunos y comida, sí o no? Sí. Es la verdad. Contesta, ¿te llevaban porque no tenías en qué irte? Sí, es la verdad. ¿Qué vas a decir? La humillación es el antídoto contra el orgullo. Por eso es necesaria, porque los orgullosos no van a entrar al reino de los cielos. Así que si alguien te ha humillado, en lugar de tenerle rencor, dale gracias a Dios por esa persona. Ahí no hay amén. Ojo, iglesia, no hubo ni un solo amén. Si alguien te ha humillado, dale gracias a Dios por esa persona. Dale gracias. Porque pisotearon tu orgullo, dale gracias. Porque fue un instrumento de Dios. Así Él no lo haya hecho pensando en eso. Porque yo estoy seguro que ese hombre no oró, Señor, ¿cómo ayudo a Juan? Le voy a sacarle la comida en la cara para que él pueda conocerte más. No, yo sé que él no hizo eso. Y te puedo asegurar que la mayoría de las personas que te han humillado no lo han hecho así. Pero Dios lo que necesita es que tú veas lo que hay en tu corazón. Porque una vez a mí me humillaron antes de conocer al Señor y alguien me sacaba muchas cosas en cara y lo reté a pelear a la calle. Y yo... chiquito, pero con un orgullo gigante. Y salí de esa casa y volví y le dije, vamos. Es el orgullo. Pero cuando este hombre me hizo eso, que era peor, me di cuenta de algo también importante. Mi vida había cambiado. Cristo Jesús realmente moraba en mi corazón. Porque en otra época le hubiera tirado el caldero en la cabeza. Pero no. Y sí, la carne se molestó. Pero salí a orar y seguí diciendo, bendito sea el Señor. Que después mi esposa decía, a ti te gusta que te humillen, ¿verdad? Y yo, no me gusta que me humillen. Pero, que mira, que están hablando mal de ti. No, bendito sea el Señor. Es necesario pasar por la humillación para que veamos lo que hay en el corazón. Porque cuando te humillan y no respondes mal, tienes que darle gloria a Dios por reconocer, Dios ha obrado en mí. Y cuando te humillan y reaccionas mal, tienes que preocuparte y decir, Señor, obra en mí. Amén. La humillación es necesaria. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Mira que ya no era la multitud, ¿era quién? Los discípulos del Señor. ¡Qué tremendo! Porque esta gente también se sentía ofendida, también se sentía humillada. Y tú no puedes caer en el engaño de pensar, bueno, la humillación es cuando uno viene llegando al cristianismo, pero ya que yo estoy sirviendo, ya que yo estoy tan cerca, ya no. No, también te vas a sentir así. Más te va a humillar el Señor, te va a recordar, como le dice el Señor al pueblo de Israel, oye, si yo te vi cuando estabas ahí tirada en el piso ensangrentada, nadie daba un peso por ti. Eso lo dice el Señor en Ezequiel al pueblo de Israel. Tu madre era una cananea.
Eras una impía, tirada. Nadie daba nada por ti. Y pasé por tu lado y te dije, vive. Eso no es humillante. Estaba diciendo, oye, tus papás te tiraron en la calle, yo pasé y te vi ahí con el cordón umbilical todavía. Me dio tristeza y te levanté. Te dije, vive. Es necesario entender eso. Es necesario que el Señor nos recuerde de dónde venimos, para que nuestro corazón no se infle. Amén. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. ¿Qué está diciendo el Señor? Solo por el Espíritu Santo de Dios tú puedes aceptar y entender y comprender que es buena y necesaria la humillación. Si tú en este momento estás pensando, suerte, a mí no me van a humillar, hermano, ora. Ora y pídele al Espíritu Santo que te salve. Ora y pídele al Espíritu Santo que entre en tu vida y te cambie. Ora. Ora porque solo el Espíritu Santo puede dar esto. Yo no me jacto de haber contestado bien a este hombre. Me puedo jactar de Cristo, que hizo una tremenda obra en mí. De eso me puedo jactar. Yo me puedo jactar de que me dicen que hablaban mal y yo me río. Me da risa. Pero no es risa burlona, sino risa... ¡Qué tremendo! ¿Pero de qué me voy a jactar? ¿De mis obras? No, eso no lo puede producir mi carne. La carne detesta la humillación. A la carne le encanta humillar, pero detesta la humillación. Amén. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, mira lo tremendo de este versículo, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, préstame atención, porque los discípulos del Señor, no solo la multitud, los discípulos dijeron, no, esto es muy difícil, este tipo es muy ofensivo. O sea, ¿cómo nos va a tratar así? Y yo he visto gente irse a esta congregación por cosas muy pequeñas. No me saludaron, no me miraron, de pronto tenían los zapatos manchados o rotos y alguien miró al piso y dijo, ay, se estaba burlando de mis zapatos rotos. No, es el colmo, aquí son unos picados, yo no vengo por acá más. Nadie se dio cuenta de los zapatos. Y así se han dado cuenta que... Si alguien a mí me dice, uy, zapatos rotos, sí, hermano, oren, regálame unos. ¿Qué más le voy a decir? Esta gente se fue ofendida. No, ¿cómo se le ocurre? Algunos tal vez pensando, Jesús es muy fuerte. Mira esta gente, la iglesia, algunos tal vez pensando, hoy se multiplicó la iglesia y se la tiró. A mí me han dicho eso muchas veces. Juan, como que no quieres porque apenas la iglesia comienza a crecer, te la tiras, sales con un mensaje de esos. Yo ¿quién soy? Predico la palabra y se acabó. La palabra hace lo que la palabra hace. Y como decía mi profesora Genara de segundo de primaria, al que le caiga el guante, que se lo achante. Amén. Me ofendió. ¿Sabes qué? ¿Por qué no permitimos la ofensa? Porque seguimos pensando más de nosotros mismos. Y debemos pensar en lo contrario, menos. Es lo que dice la palabra. Ahora, quiero que pienses en esto. El Señor, su propósito era salvar al pueblo perdido de Israel. En ese momento viene una multitud de 25,000, que yo creo que eran como unos 50,000. Todos querían hacerlo rey. Podría haber dicho, ya, la hicimos, se cumplió. 50,000 personas, ayer éramos 120, hoy somos 50,000. Mañana multiplico unos calados y vamos a hacer 200,000. Y la hicimos. Pero el Señor en ese momento viene y los humilla. Quiero que entiendas algo, y es que no se trata de la cantidad. No se ha tratado y nunca se tratará de la cantidad de sillas ocupadas en la iglesia.
El Señor dice, no, los ofendió y se fueron. Y en lugar de reaccionar, como muchos esperarían, preocupado porque se fue la gente de la iglesia, dice que se voltea. Mira lo que dice acá. Entonces Jesús, mirando a los 12, el original dice volteando, volviendo hacia los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Pero no hay un tono de, ¿ustedes también se van? No fue asustado, porque el original dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Ustedes también se van? No, no es algo como, qué bueno que se quedaron ahí, aguanten que eso se compone. Dios. Es una ofensa. Si aquí se para la mitad de la iglesia con este mensaje y se quedan 10 de ustedes y están esperando que les diga, bueno, tranquilos, aquí somos un ejército, un remanente, vamos, sino que digo, ¿qué? ¿También te vas? ¿También te quieres ir? ¿Cómo se siente? Yo me iba a quedar, pero ¿viste? Tenían razón. Es que es ofensivo. Yo no soy ofensivo, es que la palabra es ofensiva. Cristo es ofensivo, aunque no parezca, porque necesita acabar con tu orgullo. Necesita que te des cuenta del orgulloso que todavía puedes ser. Simón Pedro le contestó, una de las frases más preciosas en el Evangelio, Señor, ¿y a quién iríamos? Si solo tú tienes palabras que dan vida eterna. ¿A quién iríamos? Esa es la pregunta que tienes que hacerte si todavía te molesta que te ofendan. ¿Y para dónde vas a coger? Como le he dicho a mucha gente, puede que te cambies de congregación, pero Dios sigue siendo el mismo. Me voy para otra iglesia. Eso no es verdad. La iglesia del Señor es una sola. Si vas a un lado donde te enseñan algo diferente, no es la iglesia del Señor. ¿Amén? La palabra es la misma. La palabra es exactamente igual. Que allá sí permiten que uno entre a carnavales. Eso no es la iglesia del Señor. Que la palabra es la misma. Que allá sí allá lo permiten, pero Dios no. Lo están permitiendo ¿quiénes? Los hombres. ¿A dónde iríamos si solo el Señor tiene palabras que dan vida eterna? ¿Sabes qué estaba diciendo Pedro? Y con esto termino. Que entendió todo lo que Cristo hizo. Que entendió todo lo que Cristo dijo. Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pedro no dijo, me quedo, porque ¿quién más hace milagros? Dijo, ¿a quién iríamos? Si tú tienes el alimento espiritual. ¿A quién iríamos? Si tú eres el pan que descendió del cielo. Eso fue lo que dijo Pedro ahí. ¿A dónde podría ir si todo lo que me pueden ofrecer afuera al final me va a terminar quitando la vida? Pero solo tu palabra me da vida eterna. No hay nada más importante, iglesia. Así que la humillación nos lleva a la vida eterna también. Amén. Pidámosle al Señor en oración que nos ayude a entender lo importante, que nos ayude a ser agradecidos por la provisión material que nos da, pero que sobre todo nos ayude a entender que puede que nos falte todo lo material. Si tenemos su palabra, lo tenemos todo. Puede que tengamos toda la provisión material. Si no tenemos su palabra, no tenemos nada. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú has sido fiel y hoy venimos a decirte como Pedro, Señor, ¿a dónde iríamos? Venimos reconociendo la debilidad de nuestra carne. Es momento de decirte, Señor, muchas veces nos molesta que hablen de nosotros. Muchas veces nos hemos sentido ofendidos con tu palabra. Muchas veces las mujeres en este lugar se han sentido ofendidas al escuchar que el hombre es la cabeza, Señor. Muchas veces los hombres se han sentido ofendidos al escuchar que ellos son los responsables y los culpables cuando su hogar fracasa. Muchas veces los hijos se han sentido ofendidos al escuchar que tienen que obedecer a sus padres en todo. Muchas veces nos hemos sentido ofendidos, Señor, con lo que nos has dicho de negarnos a nosotros mismos, de tomar una cruz y seguirte. Pero qué bueno, Señor, es que nos ofendas porque nos dejas ver lo que hay en el corazón. Así podemos ver si realmente estamos dispuestos a seguir tus mandamientos.
Hoy en el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos, reconocemos tu gran poder y misericordia. Si hemos respondido bien en el momento de la humillación, es porque tú moras en nosotros. Por eso la gloria sea para ti. Y si te hemos fallado, hoy te pedimos fuerza en el Espíritu de Dios para responder como tú esperas. Hoy decimos, no solo de pan vivimos, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Tu palabra es alimento. Tu palabra, Dios, nos fortalece. Tu palabra nos sustenta. Tu palabra nos sostiene. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es eterna. Tu palabra es segura. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, es tesoro de sabiduría. Y la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. ¿A dónde iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén y amén. Dile al que está a tu lado, ¿a dónde iríamos?